Relatos homoeróticos, episodio 3. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, aquí estoy. ¿Cómo quieres que te llame hoy? Antonio. Antonio. Ok, Antonio. Comencemos primero, bueno, para todos los que me están escuchando, como les demos un contexto. ¿De dónde vienes? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia? Y luego ahí vamos como hablando ya más en detalle. Bueno, ¿cuántos años tienes primero? 34. Ajá. Acabo de cumplir 34. ¿Hace cuánto? Hoy son 2 semanas. Uh-huh. ¿Y cómo te sientan los 34? Pues creo que bien con esto de la meditación y todo, como que estoy aceptándolos. ¿Te sientes mayor o te sientes Me siento un poco jodido porque no he dormido bien. No he dormido bien, entonces sí, ya vi mi cara muy cansada. ¿No te pasa que luego te ves al espejo y te ves como ya, uno se ve como más arrugado, ¿no? Sí, hoy hice así, como que... Y luego levanto las cejas y ya se me hacen unas líneas. Aquí en los ojos. En los ojos. Pero tú a veces no crees que... Bueno, ya estamos cambiando el tema, pero es algo que siempre quería hablar. ¿No te pasa que tú te ves al espejo de tu baño y te ves más... ¿No te pasa que a veces te ves más feo? ¿O es la luz, no te pasa? Ah, es la luz, yo creo. Si tienes la luz acá, sí te marca todo, ¿no? Horrible. Bueno, ahora sí, entonces cuéntame. Pues yo, nací en un... Porque eres pueblerina como yo. Pueblerina como tú, sí. Pues soy de un pueblo, no soy originario de la Ciudad de México. De un pueblo cercano, Uh-huh. a unas 2 horas de aquí. 2 o 3 horas más o menos. Uh-huh. De una familia... Tú dices que es católica, ¿no? ¿O no es católica? Sí, son católicos. Okay. Son católicos. Pues una familia tradicional, ¿no? Uh-huh. Conservadora. Conservadora también, hasta... No podría decir que son ultra conservadores, pero... Uh-huh. Pero sí, pues es una familia conservadora, religiosa, Moralista. moralista también. ¿Tienes cuántos hermanos? 3 hermanos, una hermana mayor y 2 menores que yo. ¿Tú eres el Segundo. segundo? Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es ir de una vez a tus relatos homoeróticos, pero obviamente a mí me gusta darle como contexto a la gente. Ya. Entonces, como muy rápidamente, ¿cómo crees tú que fue tu infancia, tu adolescencia? Bueno, más que todo tu infancia. O sea, siempre fue, o sea, si fue tranquila o siempre te sentiste como, no sé, como reprimido todo el tiempo. No, yo creo que siempre sentí que lo que yo era Estaba mal. Era incorrecto. Ajá. Sí. Siempre Oye, sentí. nunca me he puesto a analizar. ¿Cuándo tú, por ejemplo, la primera vez que yo me di cuenta que los hombres no podían tener hijos era porque mi papá una vez me dijo, o sea, ese es el primer recuerdo de toda mi vida que yo tengo. Que él me dijo, los hombres no pueden tener hijos, los hijos los tienen las mujeres. Ese es el primer recuerdo que tengo de toda mi vida, que tenía como, no sé, 4 años. Wow. Ya yo empecé a sentir que lo que yo sentía, lo que yo quería, estaba mal, por ejemplo. ¿Tú tienes algún recuerdo así? Como que yo creo que esa pregunta nunca uno no se la hace, ¿no? ¿En qué momento tú sentiste como, ok, me gustan los chicos, esto que yo siento está mal? No sé si era particularmente que me gustaban los chicos, pero me gustaban cosas diferentes a los niños de mi edad. Ajá, exacto. Entonces eso es lo que me hacía pues un niño extraño o un niño diferente. Si los niños querían salir, los niños hablo mis hermanos, o sea, bueno, mi hermano, porque mi hermano más chico aún no nacía, pero mi hermano, el que sigue de mí, y mis primos, pues podían ir al jardín a jugar fútbol o a jugar cuestiones pues más entre comillas masculinas, ¿no? Pues más masculinas, o sea, como que aplicaran un poco más de fuerza en sus brazos o juegos un poco más rudos, y yo no me identifiqué con eso. O sea,
A mí me llamaba yo me quedaba tocando el piano o me quedaba dibujando. Con mi tía Gaby dibujaba, por ejemplo, todo el tiempo, ¿no? Sí, es verdad, uno siempre, ahí es cuando uno se empieza a sentir diferente, cuando uno no hace lo que los otros niños hacen. Y entonces, claro, uno empieza como a encontrar algún espacio donde haya ese eco que tú tienes. Y lo encuentras casualmente con las niñas. Exactamente. ¿No? Entonces, es ahí donde encuentras tú ese eco, pues de aceptación. Te sientes también. como identificado, ¿no? Te identificas, pero ellas te aceptan. Ajá, sí. O sea, ellas no te dicen, o en mi caso no sucedió así, no, tú vete con los niños, no. ¿Quieres jugar? Pues juega. Entonces yo ya me encontraba jugando con las niñas, y cuando veía a un adulto que encontraba la escena mía jugando con las niñas, era cuando yo veía su mirada o su cara, y no era una cara probatoria. O sea, era así como, ¿por qué no estás jugando afuera? Sí, qué feo, ¿no? Qué feo esa presión que le ponen a uno desde pequeño de que uno no estás haciendo lo que los otros niños hacen, pero entonces está mal lo que tú haces porque estás con las niñas. Sí. Y a uno le gusta, por eso, y sí es verdad, y por eso a mí también me gustaba estar con las niñas, porque eran las únicas con las que uno se identificaba. Claro. No, y por eso toda esta lucha feminista, de alguna manera, pues uno se siente también identificado con eso. Sí. Porque fueron ellas quienes te dieron un espacio de libertad, o sea, en la medida en que ellas podían también. Total, nunca me había puesto a pensar eso. Pero pues uno, o sea, yo apoyo a las feministas porque fue con ellas donde me sentí acogido, me sentí, claro. O sea, en el recreo, que es la hora de, bueno, no sé si le dicen así en Colombia, Ajá, pero sí, el momento, también. ajá, yo me iba con las niñas, yo jugaba con ellas. Y si no jugaba con ellas porque ya sentía cierta represión, ¿no? Como que cierta... Ajá, porque al final uno dice como que no está bien, uno siente como que, ok, me gusta estar aquí, pero para el resto de las personas está mal. Uno sabe, uno desde pequeño ya sabe, esto está mal, pero aquí quiero estar. Exacto, sí. Y ni siquiera es que aquí quiero estar, sino aquí es donde puedo sobrevivir. Exactamente, donde puedo estar también. Es mi lugar de supervivencia, ¿no? Ay, no, qué feo. Sí, pensándolo bien, le ponen a uno mucha presión desde niño. Y pues es que uno no debería tener en la cabeza. Y a nuestra edad te das cuenta, o más jóvenes, pues que es un mundo que no está ideado para personas distintas. Exacto. Está solo hecho para pues personas heterosexuales que cumplan esos roles, que cumplan esos estatutos, estereotipos, y cualquiera que se salga de esa caja pues es un extraño, es un rarito, es un maricón, sí. Marica, joto, y ya pues todo lo que sigue, ¿no? Y bueno, ¿te hicieron bullying o pasaste desapercibido o te camuflabas? Así como, pues sí, uno puede decir como te camuflabas. O sea, al final está mal decirlo, pero sí era así. O sea, bueno, en nuestra época sí. Yo era un niño muy sensible. Y ahora que digitalicé mis películas, donde me veo de 1 año y medio, pues era un niño... ¿Tú tienes videos de cuando tú tenías 1 año y medio? Sí. No, está genial. De 8 milímetros. Y ya las digitalicé. Te voy a enseñar ahorita unas. Donde estoy bailando y todo así. No, eso es súper ejercicio. Claro, porque creo que no todos tenemos la oportunidad de vernos así. Bueno, ahora los de generaciones más jóvenes pues sí lo van a tener, pero... Sí. Pero nosotros no. A mí me encantaría tener un video. Entonces yo lo veo. A lo mejor sí lo tienes o no lo tienes. ¿No tenían cámara? No tengo. Tengo fotos, sí, muchas, ya. Pero videos. Videos no. Yo los tengo y estoy con mi hermano, que era 1 año más chico que yo. Lo agarro y lo beso y lo abrazo. O sea, ya era muy cariñoso. Ya era muy cariñoso y muy delicado. Y y un poco más grande, pues era también como más extrovertido, bailaba, me aplaudía la gente, ¿no? Porque hay un video en el que robo cámara totalmente y estoy ahí bailando, moviendo mis piecitos, o sea, una cosa muy tierna, ¿no? Que me gustó ver de mí. Pero siento que después de eso ya vino como la represión, ¿no? La restricción. Ya, sí, el no. Ajá, y entonces esto es para niñas, esto es para niños.
no tienes que hacer esto porque... Y principalmente fue una gran restricción de mi padre. O sea... ¿Pero más de tu papá que de tu mamá? Más de mi papá que de mi mamá. O sea, de mi papá más... como más activo, ¿no? Como una restricción más activa. Y mi mamá un poco más en el silencio, como más pasiva, ¿no? Como, no, esto no lo hagas. Mi papá era más violento. Mi papá era... Así delante de todo el mundo, te humillaba, ¿no? No siempre llegaba fue a ser como eso. cuando llegabas a tu casa y te decía, ok, mi papá sí era delante del que sea. Era horrible. Y eso nos marca la vida, ¿no? O sea... Sí, por eso, por ejemplo, en mi caso, por eso yo era muy tímido, porque mi papá siempre bueno, para mí era como una humillación porque me regañaba delante de la gente, entonces para mí eso era humillación. Pero bueno, si tu papá te lo hacía como en privado, pues eso que es un poco más respetuoso. Pues sí, a lo mejor no lo hacía enfrente de todos, pero sí era el típico, tú que no sé qué, demuéstrales, como tener que, ya cuando los papás identifican que tienes cierta habilidad para ciertas cosas, tocar el piano, cantar en mi caso, bueno, también tocaba el piano, dibujar, ¿no? Entonces ya era como, miren mi hijo. Pero sí, como que se sentía orgulloso de esas cosas. Se sintió orgulloso, pero para mí representaba también como una manera de demostrar mi masculinidad, ¿no? O sea... Como para que los otros no digan algo de lo contrario de sí. ti. Ajá. Pero curiosamente yo no lo sentía con el piano ni con la música, cosa que yo comparto con mi papá muy íntimamente porque él también es músico, ¿no? Sino era con cosas más de fuerza, como las venciditas, ¿no? Que acá, bueno, les decimos así a las... ¿qué más? Al fútbol, una vez hicieron un torneo de fútbol. Yo tenía 7 años y me metí al fútbol, pero para darle gusto a mi papá, o sea, él se sintió orgulloso que yo estuviera jugando fútbol y me metía todas las faltas del mundo, agarraba el balón con la mano y entonces falta y expulsado, levantaba la pierna hasta arriba, o sea... Qué loco, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi papá nunca fue bueno para los deportes. Y recuerdo que a nosotros, bueno, para mí el fútbol, nunca supe jugar fútbol, por eso me hicieron bullying. Pero también era o sea, mi papá siempre decía como que el deporte no era importante los estudios. Entonces, para mí, él nos acostumbró de que tienes que estar en la casa estudiando, leyendo o haciendo las tareas, pero no puedes estar en la calle jugando. O sea, eso no. Y por eso yo nunca aprendí a jugar ningún deporte. Y por eso, bueno, sufrí bullying un poco por eso, pero mi papá, por ejemplo, en comparación contigo, mi papá nunca fue... Él se enorgullecía porque era con buenos alumnos, pero no de buenos deportistas. El deporte no era... Con mi papá, yo por ejemplo fui de mis hermanos, el que mejor calificaciones tenía, el que mejor notas tenía. Mis hermanos no eran tan aplicados en la escuela, ¿no? Y yo sí, yo sacaba puro 10, ¿no? Que es la calificación más alta. Y mi papá se sentía como orgulloso de eso también. Pero había cosas como que yo ya percibía ciertas cosas de las cuales no les gustaba, y era mi sensibilidad. ¿No? O sea, ahí empecé a sentir que tenía que restringirme. Bueno, para cerrar un poco el tema ahí, sí. Yo creo que ahí tú no sientes como que, bueno, ya yo digo como no voy a jugar a mis papás, como que al final ellos no están, como que los papás de uno no los criaron para entender ese tipo de personalidades. No. Y por eso ellos no saben cómo actuar tampoco. Y además ellos aplican lo mismo que les enseñaron sus padres, entonces... Por ejemplo, mi abuelo era muy estricto y llegó a ser violento y todo, y mi papá lo aplicó con nosotros, ¿no? Entonces, además mis papás estaban muy jóvenes. Cuando yo nací, mi mamá tenía 19 años, mi papá tenía 23, ¿Tu mamá tenía 19 22 años? Era una niña. Era una niña. Oye, si te quieres sonar, ves, no importa, vos para...
Sí, no, estoy bien. Sí. Entonces también, pues, no sé, como que se encontraban en un momento así Que como... no, ellos ni sabían que querían. Ay, no, sí. O sea, es que uno a veces ahora piensa como cuando tienen los hijos muy jóvenes, es como uno no sabe ni nada de la vida, nada. Sí, pero... Bueno, entonces, bueno, dentro de tu infancia, no sé, como un poco más grandecito, ¿nunca tuviste como experiencias así sexuales? O sea, ¿nunca te pasó nada extraordinario? Con un primo, Ajá. este... ¿Pero cuántos años tenías? como 10 a lo mejor o 12. O sea, antes de eso, ¿nunca tuviste nada con ni niños, ni un beso, ni No. nada? O sea, bueno, me acuerdo en primaria Ajá. que no sé cómo se llame ese periodo en Primaria, sí, primaria también. también. En primaria puta, yo iba en segundo, tercero de primaria, o sea, tenía 8 o 9 años. Y yo veía a un compañero mío que se llamaba Diego, que era muy afeminado. O sea, caminaba así, ¿no? Con las nalgas afuera y hablaba así. Y lo no sé molestaban, qué. obviamente. Yo también lo molestaba. O sea, Sí, al final como para protegerse uno Claro. lo hace. Ajá. ajá. Y yo también era afeminado y a mí también me molestaban. Pero a él lo molestaban más. Lo molestaban más. Y tengo un vago recuerdo como de yo diciéndole que no fuera tan afeminado. Que le dije, o sea, que yo le decía, no, tú eres un niño, no actúes así. Pero fíjate mi inocencia de un niño de 7 años diciéndole a un niño que yo veía tan afeminado que no lo hiciera para que pudiera sobrevivir en este mundo en el que no está hecho para nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, y me acuerdo que ese niño le dio un beso en el baño a otro niño. ¿Y tú lo viste? Yo no los vi, pero me enteré y fue un escándalo en la escuela. Entonces, ahí ya empecé yo como a ver, a sentir un poco como que eso estaba Mal. restringido, ¿no? Eso estaba... Pero al mismo tiempo sentía Quiero. curiosidad, ajá. Ujú. Ya sabes que lo que te restringen, Es lo que más deseas. quieres hacer. Ajá. Bueno, pero en nuestro caso no es como que... Bueno, si te lo te restringe, pero al final, pues sí, es lo que quieres hacer. Sí. Son dos. Y luego, pues, así como experiencias ya homoeróticas, pues yo creo que fue con mi primo, que nos sacamos el pene los dos. Estábamos acostados en una cama matrimonial para dormirnos Ajá. y teníamos como 10 años, 10 o 12 años entre esas edades. Nos sacamos el pene los dos y ellos... No, pero explícame antes todo el contexto. O sea, como que se iban a quedar él se iba a quedar en tu casa. Ah, no, yo en su casa. Ok, porque era como que había reunión familiar, no sé, y te quedaste a dormir ahí. Pues no, ni siquiera, o sea, nos invitaban, ¿no? Eran vacaciones o era fin de semana. Vaya. Y vengan los hermanos. Ajá, Y mi hermana se quedaba con la prima ajá. y nosotros con los primos. Pero en esta ocasión yo no sé por qué estaba solo con él en la cama. No te acuerdo. No sé por qué, pero tenían un perro. Y ya empezábamos a hablar de las sensaciones, o sea, como de masturbarnos y de qué era masturbarnos. Yo empecé a masturbarme a los 12 años. Sí, yo también. Ajá. Empecé como a probar. Y ni siquiera era porque yo como que supiera que era masturbarse, sino porque lo vi en mi libro de texto que se llamaba Eduquémonos para el amor. Y ahí decía que te podías masturbar. Y ahí decía que era la masturbación. Bueno, pues al final está súper bien. Y entonces ahí nos dividían en la escuela. Niñas se iban con la maestra y los niños nos O sea, ¿eso era íbamos qué con clase el de tutor. educación sexual? Pues era como una clase de A los educación 10 sexual. años. Ya eran los 12, porque ok. fue cuando yo empecé como a... Y yo le pregunté al profesor, le dije, ¿qué es la masturbación? ¿Y qué te dijo? A los 12 años. Y tragó saliva y dijo, vámonos a otro lugar, muchachos, porque
este muchacho o este niño está haciendo preguntas muy interesantes, algo así dijo. Me acuerdo muy bien que dijo, estás haciendo preguntas muy interesantes. Y la verdad es que no recuerdo qué me contestó de la masturbación, pero yo llegué a mi casa a intentarlo. O sea, así como a sobarme como pues, la cabeza del pene, ¿no? Como a tener sensaciones. Ajá, ¿no te pasaba que o sea, yo la primera vez que intenté, obviamente no pude. O sea, fue como a la tercera vez Ajá. que ya me salió algo. Pero la primera vez era la sensación, o sea, como cuando te está empezando a masturbar que no llegas. Y luego yo paraba porque no pasaba más nada. Pero, ¿sabes? Yo paraba porque a mí me daba... Yo sentía que estaba pecando. Imagínate como lo introyectado que tenía toda esta cuestión religiosa, que a la hora de explorar mi cuerpo yo sentía que estaba mal. Bueno, mira que yo nunca sentí eso. O sea, aun con todo lo católico que fui, pues no sentía tanto. Pero no, entonces dime el rollo con tu primo. Ajá, te queda Luego te cuento, sí, luego te cuento ya más cómo me exploré yo. Ajá. Pero con mi primo, los dos acostados en una cama matrimonial. Él era un año mayor que yo y nos bajamos así Pero así porque sí. No fue como que le dijiste algo antes. Pues ya como que le preguntaba, o sea, como que hablábamos, ¿no? Del tamaño, ¿no? Y de a ti cuánto te mide. Y yo creo, pues él me llevaba un año. Yo creo que él empezó más chico como a Obvio, masturbarse sí. y a tener. Porque además él era más listo. Yo era como más niño bueno, ¿no? Yo era como niño bueno que... Pues sí, como el niño bueno que, ay, qué bueno eres, y era religioso y todo, y él era más vivo, ¿no? Entonces Sí, yo sí. creo que él exploró su cuerpo antes. Ujú. Y por él supe que, pues también se sentía rico, ¿no? Y nos bajamos hacia la pijama, y entonces él me mostró su pene, yo le mostré el mío. Me acuerdo que los dos teníamos la circuncisión, porque, bueno, acá se usa mucho que circuncidan, ajá. No sé, últimamente, creo que últimamente ya no tanto, pero antes era una cuestión así como de Cuando nace, ¿no? cuando naces y para evitar infecciones y no sé qué, circuncisión. Que me parece una mutilación horrible del cuerpo, ¿no? Pero fíjate, desde ese momento, o sea, ya una idea judeocristiana, en el momento en el que respiras, ya la tienes, ¿no? Y entonces, pum, córtale el prepucio al niño. Bebé, o sea... Bebé además... Y ya te mutilaron, o sea, ya Como estas tribus, no sé dónde es que son, que a las niñas les cortan el el clítoris. clítoris. Como... O sea, lo hacen ya por una idea, no sé si es de higiene o es una idea, te digo. Bueno, sí, es una idea, aquí yo creo que es una idea de higiene, pero al final está mal, o sea, al final estás haciendo. Pero es una idea de higiene que viene de los judíos, ¿no? Y que además que el niño circuncidado tiene cierto estatus social. Sí, eso no sabía. Sí, es una cuestión como de clase también. O sea, sí sabía que era por cuestiones de higiene y tal, pero también de clase, o sea, los que tienen más dinero son los que les hacen eso. O sea, no es que los que tengan más dinero, sino es como ya algo heredado, ¿no? Que incluso al que nace y a lo mejor no tiene tanto, o es pobre o no sé, pero si ya tienes esa idea judeocristiana de que circuncidas al niño, le estás haciendo un bien. Sí, es como una cosa muy extraña, ¿no? Pero bueno, los dos teníamos la circuncisión. Ajá, pero bueno, ¿y ahí como que sentiste fue la primera vez que le veías el pene a otro chico? ¿O antes ya la había visto? No, ya a mi hermano. Ah, bueno, a tus hermanos. Sí. Y nos bañábamos juntos, o sea, nos bañábamos juntos con mi hermana y nosotros dos, ¿no? Y ya cuando vino el último, también todos juntos. Ajá, ¿y qué sentiste en ese momento? Pues en ese momento no recuerdo haber como sentido, o sea... Como morbo ni nada. Pues sí veía que mi hermana no tenía pene, ¿no? Y por qué nosotros sí, pero era algo como que creo que no cuestionaba. No, pero con tu primo, ¿sí sentiste ya como morbo o fue como... Pues no? Él me dijo que se sentía rico porque tenía un perro, French Poodle, que le lamía el pene. ¿En serio? Entonces en ese momento fue el perro, lo llamó así, Boris, y se le llamaba. el pene. Se sacó el pene y el perro empezó a lamérselo. Y dijo, mira, inténtalo, se siente rico, y me lo lamió a mí también, el perro. Entonces yo la verdad
estaba más clavado en la idea de que eso estaba incorrecto, Sí. que no sentí placer. Pero esa fue como una experiencia, pues no sé si es homosexual porque ni siquiera nos tocamos. Ah, nunca pasó nada. No, pero más adelante pasó con mi hermano. ¿Qué? Nos masturbamos. Los dos. O sea, yo lo masturbé y él a mí, pero no terminamos. Como que apenas le toqué el pene y él a mí. Y nos hicimos así. Ajá. ¡Ah! Hicimos así, como que cada quien se fue a su cama y se tapó. O sea, fue una cosa así como Como de curiosidad al final. de curiosidad, pero como un susto de que le estoy tocando el pene a Mi otro hombre y hermano, además es mi hermano. Y entonces como que nos vimos así cada quien tocándonos el pene. Y además estábamos erectos los dos. Y ya, pues cada quien a su cama, ¿no? Así como, no lo volvemos a hacer. No, pues no somos maricones. Te dijo tu hermana. Sí, era así como, no, nosotros no. Qué fuerte. Le voy a preguntar a mi hermano si se acuerda. A lo mejor se acuerda. O Ah, a lo bueno, mejor, sí, ya le puedes preguntar. o a lo mejor lo niega o no sé, porque mi hermano ahora está como en una onda así súper de defender la masculinidad de su hijo chiquito. Pero yo al final, es que al final yo siento que uno, en esa edad uno no sabe ni si es gay, si es bisexual, si es heterosexual, o sea, nada, uno está ahí como, ajá, no sé, explorando y viendo y ya, curioseando y ya. Claro. Pues eso no te define, ¿sabes? Claro. Pero cuando vi un pene, fíjate, ahorita me acuerdo que me asusté, tal vez, de lo grande que era. Pero ya estaba más grande. Pero porque yo lo vi grande, no era cuando tenía esa edad con mi primo. Se la vi al papá de ese primo. ¿Y cómo se la viste? El papá de ese primo es hermano de mi papá. Y él tenía un rancho. O sea, tu tío. Mi tío, claro. Ajá. Y él tenía un rancho. Y entonces me acuerdo que para entrar al rancho él tenía un rancho de cerdos. Oye, bueno, cambiando el tema, aquí en México no se usa mucho eso de que, bueno, por ejemplo, en mi pueblo se usa mucho como cuando tienes como 12 años tienes que ir a comerte una burra para quitarte la virginidad. Aquí no se usaba eso, ¿verdad? No. Ni con otro animal, no. No. Bueno, allá sí. Obviamente nunca pasó eso porque mi papá nunca iba a dejar que sus hijos iban a comerse una burra, pero mis tíos... ¿Pero qué era comerse una burra? Ajá, o sea, para que venirte. Entonces, en mi pueblo era o sea, no era como una tradición, pero era como, eso se escuchaba todo el tiempo, que ves a comerte una burra para que te desarrolles. Ajá. ¿Y cuántos años tenías? 12 años, pero yo nunca lo hice, pero sí conocí muchos amigos del barrio que lo hicieron. Y mis tíos, y no sé, amigos de mis tíos, era como, ellos se iban como, no sé, a un terreno baldío, no sé, que estuviera una burra y todos se comían a la burra para sentir para ver cómo acercarse a lo que era tener sexo con una mujer. Eso aquí no. O sea, pero comerse una burra es penetrar a una burra. Ajá, o sea, cogerse a la burra, para que me entiendas más. Cogerse a la burra. Y lo hacían así a pelo sin condón. Qué fuerte. Sí, bueno, en Colombia en los pueblos se usaba mucho eso, en los de la costa, no sé si en todos los pueblos acá no, ¿no? O sea, por lo menos el centro de México, no conozco, o sea, no sé si en Veracruz. Sí, estaría bueno analizar si son pueblos de la costa, eso sí estaría bueno. Seguramente ellos hacen otra cosa, sí, pero al menos aquí en el centro de México. En el centro de México y como en nuestro sector social, por así decirlo, yo no recuerdo nada de eso. O sea, te llevaban a lo mejor con las putas. Ajá. Porque mi amigo Abraham, a él lo llevaron de 15 años a que se metiera con las putas y él se ponía a platicar con ellas. Pero mire que, por ejemplo, en ese aspecto mi papá siempre fue muy respetuoso. Él nunca dejó... Nunca. O sea, entendió que era una transgresión para sus hijos. Sí, él decía, no, mis hijos no van a pasar por eso, ¿sabes? Pero bueno, ya nos cambiamos el tema. Qué fuerte. Entonces, ¿por qué quedamos? Que tú estabas con... lo de tus hermanos, luego lo de tu tío. Lo de tu tío. Lo del tío. Él tenía un rancho de cerdos. Ajá. Y él criaba cerdos. Entonces, para entrar a ese rancho tenías que bañarte. Y tenías que desinfectarte. Desnudarte, zapatos. literal.
Sí, pero tenías que entrarte a bañar, o sea, para Mm, ponerte un traje y entonces entrar con los cerdos, porque si tú entrabas por fuera y te llevabas puede dar una algún infección. virus Ah, se los contagiabas. a los cerdos y era Ah, la gripe porcina o quién sabe qué madres, ¿no? Entonces tenías que entrar a una zona de regaderas y cuando nos llevó mi tío, iba mi papá también, nos llevó mi tío a su rancho, nos dijeron se tienen que bañar, pero yo me acuerdo que estaba chiquito porque me acuerdo que lo veía alto y mi tío era guapo, bueno te lo voy a enseñar en el video como era de joven, mi tío era guapo y hacía ejercicio y entonces era como de estaba los mamado. tíos el que mejor cuerpo tenía y el que a mí de esa edad pues ya me parecía como, ay, mi tío está Estaba atractivo. guapo. Ajá. Taibis lo vi en la regadera y le vi una verga. No, o sea, yo me acuerdo que, Y o no sea, estaba ni erecto. no, porque pues estaba bañando con nosotros y con mi papá también, o sea, creo que hasta pude ver la verga de mi papá y la de mi tío y fue así como, no, él la tiene enorme, ¿no? Era así como también con circuncisión, pero gruesa y con una cabeza grande y muy como estético, pero también era su cuerpo, ¿no? Entonces, creo que Sí, ese es uno de los primeros recuerdos, no te puedo decir que el primero, pero de los primeros recuerdos que tengo con la erotización del de un cuerpo masculino. Sí, que al final eso no tiene que ver con que sea ni tu tío, ni tu primo, ni tu amigo, ni, ¿sabes? Es como uno nunca ha visto, como uno está comenzando a ver. Claro. Y ya, claro, uno dice como, pues sí, está guapo. Sí. Y le vi ese pene y dije, wow, o sea, ni siquiera dije qué rico, o sea, no dije, ni siquiera tenía en la cabeza quiero mamarlo, ¿no? Ajá. Dije, pues qué bello, o sea, me pareció bello, Es ¿no? guapo. Y sigue siendo guapo tu tío, ya. Bueno, ya está mayor. No, está muy enfermo. Sí, sí, ya nada que ver con lo que era de joven. Y no está grande, o sea, tiene 60 años, pero se enfermó el corazón, está Flaco. flaco, flaco, flaco. Pero te lo voy a enseñar en los videos, ahora te los enseño. Wow. Era guapo, pues. Sí, y ese tipo de cosas le pasa, a mí también me pasaba, como, no sé, pero en ese caso era como con los, es que no, mis tíos sí estaban todos como gordos y barrigones, pero me acuerdo amigos de mi papá, Ujú. Que ya, con los que ya sentías atracción. claro, o sea, no atracción, es como morbo, ¿sabes? Como, tiene muy buen cuerpo, entonces es como, Claro. wow, o sea, tiene muy buen cuerpo, pero nunca lo vi desnudo, pero era como, sí, pues si quisiera verlo desnudo, a ver, es como curiosear, fantasear al final. Bueno, yo era más como, yo siempre he sido como, no sé, veo una persona que me gusta y si tiene buen cuerpo me lo puedo ¿No? imaginar. Y con lo desnudo. guapos que son allá, y además todo el cuerpo, o sea, los cuerpos perfectos. Sí, muy fuerte. Pero son cosas muy, ¿sabes? Como uno ya en este punto ya yo las veo como normales. En ese, tal vez mucho antes dice como, ay, no, eso está mal. Por ejemplo, que tú me digas que miraste a tu tío desnudo y sentiste algo, era como, no, eso está mal. Pero al final es como, es lo más normal del mundo. Pero fíjate lo que hacen nuestros padres. Nos meten con los hombres. Que se bañen con los hombres, que convivan con los hombres. Entonces, claro, pues uno desarrolla un afecto con ellos. ¿Cómo no quieren que luego uno no sea homosexual? Si te meten a bañar con los primos... Bueno, eso no es excusa, pero... No es excusa, claro, pero uno ve unas nalgas bonitas y lo aprecias, o sea, en este caso yo vi un pene grande, vi un pene, a lo mejor desde ahí mi fantasía con, pues, digo, no con los penes de 25 centímetros, pero sí con un pene, pues, como de buen tamaño, no de 10 centímetros, ¿no? Claro. Entonces, uno va creando sus fantasías a partir de lo que ve de niño, creo. O sea, definitivamente, a lo mejor no aplica al 100, pero Sigmund Pues Freud... aplica a nosotros que nos gustan los hombres, pero al final al que le gustan las mujeres. Sí, pero ve, Sigmund Freud dijo, infancia es destino, ¿no? Claro, es que como nos gustan los hombres, pues obviamente todo eso va a ser, lo vamos a sentir muy atractivo al final. O sea, yo estuve expuesto a eso, ni siquiera yo sabía si era gay o no, pero a mí me pareció un pene
que ahorita pues es lo que me parece atractivo, ¿no? Claro. O sea, no un pene, te digo, no un pene así, ¿no? Bueno, mira, hablando del tema, una entrevista pasada que tuve con un chico, yo le decía como, siempre, mi pregunta fue esta, como, ¿siempre te sentiste gay? Entonces otra persona lo escuchó y fue como una ofensa, como, ¿cómo le puedes preguntar a alguien así que siempre se sintió gay? Pero yo no le vi malicia en eso. ¿Tú le ves malicia que te pregunte, ¿siempre te sentiste gay? Pues no. Porque, no, incluso lo digo porque hay gente que incluso comienza a sentirse gay, o sea, como que el sentirse gay es como que te gustan solo los hombres como ya grandes. Hay gente que, no sé, adolescencia y mucho más allá, siempre le gustaban las mujeres. Claro. O sea, tú desde que tienes uso de razón, ya dijiste como, me gustan los chicos. No, porque sí tuve una novia. Tuve varias... O sea, ¿tú recuerdas una época que no te atraían los hombres? Sí. No, a lo mejor no que no me atraían los hombres, es que no tengo muy claro eso. Ay, no, yo sí. Pero yo recuerdo que me atraía una amiguita, una compañera de sexto de primero de primaria, o sea, yo tenía 5 o 6 años. Ajá. Y nos tomamos de la mano, me acuerdo que me fui a... Nos tomamos de la mano y nos llevaron a la sala de películas porque nos proyectaban una película ahí en mi pueblo. Ajá. Y en ese salón yo estaba acostado con ella y con una erección, yo de 6 años, que me dolía el pene. O sea, me dolía el pene de lo erecto que estaba. Yo no sé si busqué disimular que no se me viera o qué. La verdad no tengo idea. Pero estaba de la mano de ella y me gustaba ella porque era linda y porque era bonita. Pero no como que la querías besar y la querías tocar. ¿Sí? No, yo creo que estaba más como en la idealización Ajá, de lo que uno veía en telenovelas y de del amor, cosas. ¿no? Ajá. Pero tuve una erección así. Y Sí. ya después fue que me di cuenta que me gustaban los hombres. Me acuerdo que en secundaria, por ejemplo, había un día que íbamos de pants porque teníamos educación física. Uh-huh. Y había un compañero que era más alto que yo, que tenía buen cuerpo y que se le marcaba el pene sin tenerlo erecto, ¿no? Y me acuerdo una vez también que estaba haciendo viento y entonces nos estaba pegando a todos el viento. Y le pegaba toda la... Se le pegaba y entonces yo volteé a verlo a él y fue así como... Pero ya tenía como 14 años. Ay, sí, esos momentos que creo que sí. Ay, no. O sea, sí. Pero ¿no crees que la malicia está porque uno dice que es prohibido? ¿Tú crees que si eso fuera normalizado, ya la gente no tuviera ese tipo de malicia, no? Yo pienso que ya no. Porque si ya está bien, ya no está mal, ya no, entre comillas no está mal, pues ya la gente no lo ve con esos ojos que uno lo veía antes, ¿no? O Claro. bueno, yo creo que al final sí, ¿no? Pues si te gustan los hombres, todo lo vas a ver así. Pues todo, o sea, puede ser que todo lo veas así, pero si ya es más normalizado, entonces como... Ya no lo ves con tanta malicia. Ajá, como que el tabú se le quita y el tabú crea cierta adrenalina, ¿no? Uh-huh. Como cierta... Uh-huh. Como los lugares de encuentro, Ajá. ¿no? Uno va ahí de incógnito en esta gran ciudad porque sabe que pues nadie lo va a reconocer. En un pueblo, pues eso no se puede hacer, tan fácil, ¿no? Pero uno va a los lugares de encuentro, a Sodoma y así, porque pues en esta ciudad de 20 millones de habitantes, a lo mejor te encuentras a alguien, ¿no? Pero... Bueno, pero yo, o sea, yo por ejemplo, yo desde que tengo uso de razón, yo sé que me gustan los hombres. Sí me gustaron las mujeres también, pero siempre. Yo no me sentí gay, pero Sí, siempre me sentí gay. Yo me sentía diferente. Me sentía diferente precisamente porque tenía una sensibilidad distinta a mis primos, a mis hermanos, porque platicaba con los grandes, porque me gustaba dibujar, me gustaba tocar el piano, me gustaba cantar, la música. A partir de ahí creo que pues sentí que era diferente a los demás. Bueno, ¿sabes qué también pasa? Porque es que yo pienso que o sea, como tú te educaste en un pueblo diferente, yo pienso que los pueblos de la costa
O sea, debería yo investigar sobre eso, pero siempre todo está sexualizado, siempre. Sí. Todo está sexualizado. Entonces, como el clima es diferente, entonces te vistes más, o sea, muestras más cosas. Claro. Entonces, desde niño uno siempre está sexualizado, o sea, todo está enfocado en eso, en el cuerpo, en el morbo, en la Y sexualización. lo veías en hombres y mujeres, ¿no? Ajá, en hombres y mujeres. Entonces, por eso para mí, yo siempre me sentí gay desde niño, desde siempre, porque yo veía a un chico y me gustaba. Claro, y es que veías a hombres sin camisa Todo el tiempo. todo el tiempo. Entonces yo, por ejemplo, mis amigos de la cuadra del barrio, entonces a mí no me gustaba jugar fútbol, pero yo iba porque ellos siempre se quitaban la camiseta y terminaban con una pantaloneta y en tenis. Entonces yo me acuerdo que yo tenía dos chicos, o sea, estaban mis primos, siempre anduve con mis primos y siempre estaban otros dos chicos que vivían ahí. O sea, había uno que yo estuve enamorado de ese chico desde que tengo uso de razón hasta que tenía como 15 años. O sea, ese fue mi amor de toda la vida. Yo me acuerdo cuando yo lo veía sin camisa, era tanta las ganas que yo quería tocarlo, que era como que me aguantaba, ¿sabes? Yo me aguantaba. Y me acuerdo que había un chico, otro chico también, que me gustaba mucho y tenerlos a los dos sin camisa así enfrente mío. Yo me acuerdo que una vez, no sé por qué, yo lo terminé tocando así y le hice así. No sé qué le dije para tocarle el pecho, yo quería tocarle el pecho. O así, me ¿Y acuerdo. cómo lo perfecto. tomó él? ¿Qué dijo? Normal, es que por eso te digo, la malicia la tenía yo, pero ellos pues me veían normal, o sea, mi amigo que me está, no sé, abrazando, tocando, pero ellos nunca lo veían con malicia. Y yo me acuerdo que ese chico, Guau, qué maravilla. yo me acuerdo que ese chico siempre tenía como este Super Nintendo, estos juegos. Entonces él siempre nos invitaba a jugar a su casa porque era como el chico que más tenía, entre comillas, dinero, entonces su papá tenía mucho dinero y tal. Bueno, entre todos los que estábamos ahí era como el que mejor estaba. Entonces siempre nos invitaba a jugar y a veces todos no podíamos ir. Entonces a veces solo iba yo y estaba solo él. Entonces solo los dos jugando. Y en su casa solo estaba la empleada, la hermana, por ahí en el cuarto y a veces no estaban ni los papás. Cada vez que yo llegaba, no, cuando todo el mundo llegaba también no era por mí. Siempre tenía un short de jean de colores y lo tenía entreabierto, que se le veía el calzoncillo abajo y no tenía descalzo y sin camisa. O sea, te puedes imaginar, yo me sentía súper como, ay, me siento cohibido todo el tiempo, o sea, quiero tocarlo, quiero hacer algo con él, pero nunca podía. Y era como siempre lo morboseaba desde siempre, o sea, me acuerdo. Se convirtió en tu fantasía. Wow, sí. Y además con el pantalón abierto, o sea, la bragueta abierta, no. Pero, o sea, me acuerdo y es como, o sea, a mí me hubiera encantado tener algo con él. Me hubiera encantado. Pero nunca lo pude tener. Y que yo lo veo ahora grande, a veces lo reviso como el Facebook, el Instagram, y como que no tiene, pues no se ha casado, pero se ha tenido novias, y yo como, yo creo que él hubiera podido ser gay. Y además él conmigo siempre tuvo como una afinación, ¿cómo se dice uno? Afinidad. Afinidad. No sé por qué, tal vez porque él me veía diferente a los otros también. Claro. Como que también era muy buen amigo, entonces siempre él se sentía como identificado conmigo. Pues era sensible a ti también, ¿no? Búscalo. No, pero bueno, el punto es ese, como que yo pienso que los pueblos costeros Sí. es muy diferente a un pueblo en el que tú te criaste, con más ropa, con un Claro. clima diferente, cómo cambia todo, ¿no? Pero que sí es diferente, ¿no? Porque también uno se viste la religiosidad, ¿no? Así como el recatamiento y allá no. O sea, porque pueden Allá ser es religiosos normal, es más normal. y allá es normal porque pues no pueden con el sol y con el calor. Exacto, qué loco. Sí. Bueno, cambiando de tema. Entonces ahora sí quiero que me digas como tu primera vez, o sea, como que te besaste con un chico, lo tocaste, o bueno, si no hicieron tantas cosas, pues no importa, pero... La primera vez ya fue con un compañero de la prepa. Ahí yo como que me tardé mucho en tener algo con un Ajá, chico. yo ya tenía como 17, 18 años y Alonso se llamaba este amigo. Me invitó a dormir a su casa, o se me hizo tarde y me quedé a dormir con él. Y Alonso era otro amigo de la prepa que era pues como afeminado, como que era medio fresa y tenía su camioneta y se ponía los lentes acá, ya sabes. Pero eran los tres, estaban los tres. No, Solo él, solo él y como yo. otra persona, ok. Ajá.
Y él te invitó a quedarte a su casa. Sí, como que hizo una fiesta en su casa y se hizo tarde y entonces bebimos y pues yo me quedé ahí. Y yo avisé a mis papás que me iba a quedar con él. Vivíamos muy cerca, de hecho, o sea, no era necesario que te quedaras en su casa. no era necesario, pero como yo había tomado y creo que llevaba la camioneta, Ajá. entonces creo que pues fue mejor como quedarme, ¿no? Porque ya había bebido. Y me empezó a contar como de chicas y tal. pues de chicas, ajá. Porque pues es que él a la fecha dice que le gustan las mujeres, pero Nunca se ha casado ni a tener. No se ha casado. Pero aunque eso no es excusa, uno está ahí discriminando. Sí. Pero yo creo que Alonso puede ser bisexual. También. Yo creo que él es bisexual. Me contaba de sus experiencias con sus novias y todo, porque que cogía con chicas. Pero al mismo tiempo yo lo veía muy afeminado y yo pensaba, bueno, él probablemente pues también es gay, ¿no? O sea, bueno, pero en esa edad uno decía, no, ¿eres gay o eres hetero? Pero ¿no? el bisexualismo está... El bisexualismo no. O sea, decías, defínete, ¿no? Pero nunca le dije nada, o sea, y fue hasta que me quedé con él en su cama que me dijo, pues no sé cómo nos excitamos. Ay, no, pero te deberías acordarte de esos detalles, esos son los más Yo creo que importantes. pusimos una porno. Uh-huh. Yo creo que pusimos una porno, sí. ¿Y tú, o sea, quién empezó, tú o él? Él empezó a propiciar eso. Pero después me enteré, Taibis, que él lo había hecho con Guillermo, con otro amigo. Ah. O sea que sí le gustan los hombres. Pues sí, al final pues, es bisexual. O sea, también creo que le gustan los hombres. Pero está casado, tú me dices que no. No está casado. Pero pero o sea, empezaron a ver porno, entonces Empezamos a ver porno y ya me preguntó cuánto te mide. Y yo le dije, pues no sé, no me le he medido nunca, ¿no? Y yo le dije, y a ti, me dijo 18. ¿Y sí, te le medía 18? Pues ya cuando la vi, pues sí se veía como un pene grande que no tenía circuncisión. Eso me llamó la atención. Y me dijo, ¿ya has chupado un pene? O sea, teníamos... Ya lo había hecho antes. Ya lo había hecho él. Sí. Me dijo, ¿ya has chupado un pene? Y le dije, no, porque yo tengo claro, yo le dije, yo tengo claro que no soy gay. Le dijiste... Yo le dije, yo sé perfectamente quién soy. O sea, fíjate, yo defendiendo mi masculinidad, ¿no? Bueno, no masculinidad, tu heterosexualidad. Mi heterosexualidad, entre comillas. Y le dije, no, yo tengo claro. Y me dijo, no, yo también tengo claro. Sí, esa es la que... Eso no te va a hacer gay. O sea, tranquilo. Me dijo, no, a mí me gustan las viejas. O sea, porque además hablaba así, a mí me gustan las viejas. Pero... No, yo no soy ningún joto. ¿Pero no has chupado un pene? ¿O no has chupado, sí, una verga? No sé cómo me dijo. Teníamos como 17 años, yo creo. Sí, ya estaban grandes. Y y le dije, no. Y me dijo, ¿quieres intentarlo? Y ya, pues... Y tú como, ok. Pero estábamos en un mal momento porque íbamos a la escuela, íbamos a la prepa, ¿no? Ajá. Y Alonso decidió no bañarse una semana para producir feromonas naturalmente y que las mujeres lo voltearan a ver. ¿Y de dónde sacaba esas cosas? No sé de dónde lo sacó. Tuvo que leerlo en algún lado. Pero fue en esa semana. Entonces me acerqué yo. Olía feo. Puta. Y dije, si así huelen todos los penes del mundo, o sea, yo no voy a poder nunca mamar una verga. Sí, mire que yo, por ejemplo, ese detalle, nunca me acuerdo cómo olía el primer pene. Ajá, entonces no se lo chupó. O sea, le hice nada más así. Uh-huh. Como que me lo metí un poco. Y le dije, ya. Y él sí me la mamó así mucho tiempo. O sea, él ya era un experto. Pinche Alonso, no mames. Le voy a escribir ahorita, no mames. Él ya era un experto. Ah, pero sigues hablando con él. Sí, porque tenemos un grupo de la prepa y él está... Pero, y no hablas de esas cosas con... Bueno, ya él sabe que tú eres gay y todo. O sea, ya tú le dijiste. No sé si sabe que él sea gay, pero él sigue poniendo, no, yo mejor soltero porque las viejas no me quieren, no sé qué. Entonces... di que eres bisexual. Bueno, es que si vive todavía en el pueblo, pues lo entiendo. No, ya ni siquiera vive ahí. Él ya se fue y se fue a Europa un año. Ay, no te puedo creer. Pues él ya tuvo experiencias, seguro.
pero yo creo que él quiere mantener como una imagen diferente. Ay, qué triste. Él se fue a Europa, se fue a Francia, se fue a Alemania. Ya, que diga que es bisexual y ya. Sí, o sea, él seguro ya se fue a meter con mucha gente. Y Bueno, entonces ahí como que la mamá se vinieron. Se la mamá, sí. Ambos se vinieron. Nos vinimos, sí. Me acuerdo de ver cómo salía el semen de su pene. Porque además ni siquiera estábamos como con luz. Él prendió la televisión y era con la luz oscura de la televisión, la contraluz, ¿no? Porque la televisión estaba frente a la cama. Y uno en esas épocas se venía, bueno, no sé tú, pero yo me venía así como... Sí. Como una cosa. A mí, Tavis, me llegaba el semen a la boca. A mí también me llegaba la cara. Aquí al pecho, todo. Qué fuerte. Ahora ya me llega al ombligo, Ajá. o sea. Pero antes sí. Pero antes era así como, Yo me acuerdo que era una cosa, o sea, error. Yo me acuerdo, sí. Pero entonces se vinieron y luego que al día siguiente ya no se hablaban de eso, no sé si... No, y censuramos el tema. Y yo sentí mucha culpa. O sea, yo dije, no debía haber hecho eso porque no soy gay, porque tal, o sea... Todas esas ideas. Y pues hasta que me vine a la Ciudad de México. Acá fue cuando me penetraron por primera vez mi primer novio. Pero desde ese lapso que estuviste, bueno, estuviste con ese chico y viniste a la Ciudad de México, ¿ya no pasó nada? No, ahí ya no tuve experiencias. O sea, fueron... ¿Cuánto tiempo? Fueron como 2 años. Ah, bueno. Ya sin experiencias. 2 o 3 años más o menos. Una vez me metí a una plaza y me acuerdo que ahí se metió un tipo que sí se sacó la verga. Pero ¿cómo así en la plaza? No entiendo eso. En un centro comercial. ¿Pero y qué? ¿Eso qué era? ¿Como en los baños? En los baños, sí. Yo me metí y entonces él se metió y yo lavándome las manos y volteé a ver que él se estaba agarrando la verga. Y a mí nunca me pasan esas cosas. Y me pasó otra vez, pero creo que yo ya no estaba estudiando en la prepa. Había un tráfico así en una avenida cerca de donde yo vivía, que ya era de noche, no sé, como las 8 de la noche. Iba caminando yo y volteé a ver a un tipo que iba en un Beetle. Ajá. ¿No? Y entonces me volteó a ver, estaba mamado él, o sea, estaba atractivo, guapo. Y él me hizo así y yo le respondí. Bueno, le levantaste la ceja, porque luego la gente no va a saber. Él fue a estacionar su Beetle y a buscarme, y eso me asustó mucho. Y yo me fui a un cibercafé al que iba muy seguido. Me metí con el señor. ¿Pero y cómo lo contactaste por internet? ¿A quién? A este muchacho. No, fue como que tú estabas ahí. No, fue en el coche, él estaba en su coche, parado en el tráfico y yo en la banqueta. Y lo volteé a ver, llevaba una camisita así, los brazos musculosos. Estaba guapo. Estaba bueno, o sea, no sé si estaba guapo, pero creo que era un hombre pues también mayor, ¿no? O sea... Bueno, mayor no. Yo tenía 17 años, a lo mejor él tenía 30, o sea, nuestra edad, ¿no? A lo mejor tenía nuestra edad. Y ya, pues yo lo veía mayor y y le hice así. Y entonces él estacionó su coche y yo me metí al cibercafé y le dije al señor, me está buscando un señor, me quieren asaltar. Y es que él se metió a buscarme y me dio mucho miedo. Y no hiciste nada. No hice nada. Y le conté a mi mamá y me dijo, era un jotazo, seguro era un joto. No sé qué, cuidado con ellos. Porque eso me dijo mi mamá. Porque te pueden violar. Sí, yo dije, y yo en mi mente estaba así como que, bueno, como que sí se me antojaba, pero al mismo tiempo me dio miedo porque... Sí, porque nunca me había pasado eso. Fue mi primera experiencia en cruising, esa, ¿no? O sea, como en verse... Y en ver si sucede algo más. No. Pero él estacionó su coche y se bajó a buscarme en los sitios donde... Bueno, tú eras menor de edad también. Yo era menor de edad. Entonces, pues... Yo tuve un novio que conocí en la secundaria. O sea, cuando teníamos 13, 14, 15 años. Pero yo supe que él vivía acá. Y entonces lo empecé a contactar para preguntarle cosas de la ciudad y demás. O sea, él tenía 20 años, igual que yo. 19, 20 años. Y lo contacté para preguntarle cosas de la ciudad, cosas de la UNAM, porque yo estaba pensando en venir a estudiar, no sé qué. Y entonces nos quedamos de ver en el Starbucks de Filadelfia Insurgentes, ahí por el World Trade Center. Yo ya sabía que era gay, pero como que propicié un encuentro con él por curiosidad mía. Pero ahí no tenías 13 años, ahí tenías como 17, algo así. No, ya tenía 18, 19 años.
Y entonces salí con él, se llamaba Alfonso, y él se convirtió en mi primer novio. Se llama. Se llama así. Y con él fue que ya experimentaste Sí, cosas. con él tuve la penetración. Dolorosísima. ¿Sabes Sí, que la siento tuve? que uno siente como si le quitaran, como a las mujeres que le quitan la virginidad. Eso es igual. Obviamente, no igual porque obviamente no es Yo me una sentí vagina, ultrajado. pero uno se siente así, ¿cierto? Yo me sentí ultrajado, violado. Además me dolió horrible porque... ¿Te salió sangre también? No, pero pues él se puso lube, se puso un condón. Y yo venía cada fin de semana ¿A que te a penetraran? Ciudad de México. No, venía a clases de canto porque mi maestra estaba aquí. Entonces venía cada fin de semana a clases de canto. Y entonces él, pues... Pero, por ejemplo, Ajá. tú nunca habías tenido penetración, pero tú sí querías. Pero ya tú sabías toda esta vuelta de que el activo, el pasivo y no sé qué. Él me lo explicó en esa noche. O sea, él me dijo, uno es activo y otro es pasivo y se tienen que acoplar. Así me lo dijo. Y como él era activo, pues a quién le tocaba ser pasivo a mí. Ay, ¿No? ajá. Entonces yo me puse así boca abajo, desnudo. Solo nos masturbábamos, me acuerdo que solo nos masturbábamos. Pues Nos que no veíamos. podía penetrar. Sí, pero él ya había tenido un novio antes, entonces él ya quería otra Ya tenía cosa. experiencia, sí. Y yo no, o sea, yo nada más nos masturbábamos, nos besábamos, dormíamos juntos. Yo estaba en el enamoramiento, Sí. o sea, de mi primer novio, además clandestino. Ujú. Y esa noche, que fue un 15 de septiembre, o sea, el día del grito de independencia, Tú gritaste. yo grité. Yo grité. De que te quitaron la virginidad. Sí, yo grité y le dije, ¡sácame, salte! O sea, porque me puse así boca abajo, ni siquiera me puse en 4. Pero, ¿sabes también por qué pasa eso? Porque la persona que va a ser... Por eso yo siempre digo y yo creo que siempre lo digo con mis amantes, y es como, si yo voy a ser pasivo, voy a ser un muy buen pasivo. Y si yo voy a ser activo, me meto en el personaje. Yo siempre tengo esa palabra, me meto en el personaje. Claro. Entonces es como, si voy a ser activo, obviamente porque uno está joven y no sabe esas cosas, pero si voy a ser activo, oye, no se la voy a ir a meter de una vez a la persona, Claro. ¿sabes? Como que todo con calma. Pero uno cuando está joven es como, Sí. "Ay, no, ya te la voy a meter", y así, y sin nada, a veces con saliva o sin nada, es como... No, él creo que se puso lubricante, sí tenía el condón. Y ya te la iba a meter. Paz, o sea, fue así como entró y me decía, espérate, ahorita se te quita el dolor. Y yo, no, salte, y así. Hasta que le encontraste el gusto. Pues sí, pero ya fue muchos años después, o sea, porque me quedé traumado, o sea, O sea, ¿cuántos años duraste con él? no, poquito, fueron como 5 meses. Ah, ok, y en esos 5 meses nunca disfrutaste. No, porque yo me vine a vivir acá y entonces, como le dije a él que yo me venía a vivir acá por él, cortamos. O sea, yo me vine a vivir a la Ciudad de México y a las 2 semanas cortamos. Y luego le llamaba a Tybee y no me contestaba. O sea, como que él se espantó de que me vine a vivir aquí. Se espantó y no me contestaba. Bueno, al final fue un poco también así. Pero bueno, no es excusa Me para decía- que no te contestes. Sí. Me dijo, perdón, no te contesté, pero es que estaba leyendo el último libro de Harry Potter o algo así. Y no me contestó. Yo me sentía muy mal. Yo nunca he sido así con los chicos, nunca. Yo siempre he sido súper buena onda con la gente, dice que me traten mal. Ay, Yo no entiendo cómo pueden ser así tan HP. Sí, sí, sí. Entonces luego de eso, pues ya tú te quedaste a vivir acá. Pues sí. Pero corté Qué con él a las 2 mal, semanas. Sí, ahorita nos servimos. Bueno, Cort- sí. Corté con él a las 2 semanas de haberme venido a vivir acá y yo dije, no, me voy a regresar, no quiero la ciudad y todo, pero dije, no, pues acá está mi libertad y en realidad lo que me gusta es la ciudad. Claro. O sea, algo que me impulsó a venir aquí fue mi relación, pero se acabó. Pero tú dices Eso que sí, sigues pero- hablando con él como normal. Yo no le volví a hablar. Ahí sí. Porque fue un pendejo. O sea, le hablé una vez, pero como por despecho. Como 3 meses después de vivir acá, le pregunté que cómo estaba y tal, pero no, ni lo volví a ver tampoco. Bueno, me lo volví a encontrar en algún Starbucks, pero no lo saludé. Sí, ese tipo de personas
Yo no lo hablaría nunca más. Estábamos muy jóvenes, o sea, teníamos 20 años. Sí, pero yo siempre pienso que la gente no cambia, ¿sabes? Y esas actitudes de indiferencia y de me vale, ¿sabes? Yo no sé, yo siempre he dicho, yo ¿Sabes qué nunca he sido así y nunca lo seré. Me dolió Prefiero mucho. que me digan que soy un bobo a que me digan que soy un malo. Sí, me dolió mucho porque yo lo tenía en Facebook. Creo que lo sigo teniendo, pero como que lo oculté. Me dolió mucho que cuando cortamos, al día siguiente puso en Facebook feliz a pesar de todo. ¿Sí ves? Me dolió Gente con mala onda, ¿sabes? Sí. Por eso yo digo que ese tipo y la gente no cambia. Sí. O sea, puedes mejorar ciertas cosas, pero tu esencia es la misma. Sí. Pero entonces luego de eso empezaste. Pues ya empecé con la putería. La bendita putería. Pues, Me metí Tyvis con... No lo vas a creer. Con un soldado ajá. de la Armada de Estados Unidos, de Barack Obama, cuando vino Barack Obama a la Ciudad de México. Y esos americanos tienen una verga gigante. Me violó. Él me O sea, violó. él siguió después de este. O tú tuviste en intermedios y tuviste con otra gente, no. No, yo creo que él siguió después de Sí, no tuve más. No tuve más, claro, me estoy acordando. Lo conocí en Zona Rosa, una onda de cruising también, que él se metió a una tienda, luego nos metimos a un Sanborns y ya él estaba hablando con su pareja y le dijo, I love you. Y le dije, you love him. Y me dijo, sometimes, ¿no? Me invitó a cenar. Pero, o sea, era mayor que tú. Sí, me llevaba como... Fácil como 12 años, yo creo. O sea, yo ya tenía 20 años y él tenía como 32. Y estaba guapo, sí. Estaba guapo, era un soldado, estaba mamado. Y vergoncísimo. Y me llevó a cenar, me invitó a cenar, me contó pues que él vivía en pareja, que tenía una hija en Nuevo México. Pero ¿pareja de mujer o pareja de hombre? No, de hombre, pero que tenía una hija con una... O sea, que había tenido una hija con una mujer. No, ajá. Me enseñó fotos de... lo sigo teniendo en Facebook. Dwayne. Ay, no, se llama. Es y de luego, la US Army, ajá. Y luego te llevó que a su hotel y tal. Y de ahí nos fuimos al hotel, enfrente del Auditorio Nacional. Hay un hotel que se llama Presidente Intercontinental. Ajá. Y ahí, pues me cogió, pero me cogió... Fuerte. Feo, sí. Te dolió también. Se puso condón y todo, pero sí fue a fuerzas, o sea... Bueno, pero igual disfrutaste todo lo de antes, ¿no? Todo lo de antes sí, pero fíjate lo que hace la necesidad de contacto y de amor. Uh-huh. O sea, yo dije, pues duermo con alguien esta noche, aunque me viole. Bueno, tampoco sea violar, Pero- porque no te hizo nada a la fuerza. Lo hizo a la fuerza, o sea, yo le dije, me está doliendo, y él empezó, y me cogió hasta que se vino. Bueno, eso sí puede ser violación. Sí, o sea, fue una violación, no sé. Y luego yo me fui al baño, me quedé así como sentado en la taza, ¿no? Porque uno siente como necesidad de cagar. Bueno, además cuando es la primera vez ya ves que sientes así como que te vas a cagar. No, y además cuando sabes que cuando tú no te limpias y no te limpias antes de, eso te duele más. Sí, Porque luego cuando ya uno descubre que si te limpias no te duele, claro, porque está más porque libre. estás libre, no tiene nada que roce y que te salga sangre. Sí. No, yo me acuerdo, bueno, te voy a contar detalles, pero yo me limpiaba y era así sangre y sentía mi culo súper irritado. No, fue una cosa así. Pero aún así, yo sentí, fíjate, yo le escribí un día después y le dije que me había gustado estar con él. Pero es que, ¿sabes por qué? Pero yo Porque, estaba deprimido. bueno, por la necesidad también de estar con alguien, pero también es porque uno no tiene referencia de qué es lo bueno. Claro. Entonces uno cree que eso es lo bueno. Claro, sí. Que te duela y que te saque Sí, sangre es lo sí, bueno. Y cuando sí. no. No, y porque yo pensaba que no tenía por qué quedar mal con él, ¿no? Entonces, pues que me cogiera, aunque me hiciera un hoyo de este tamaño.
Bueno, no, pero realmente pues no te trato como... Si ves, otro punto. Es como aprende a tratar a la gente, ¿sabes? Uno Sí. tiene esa agresividad No, que él uno vio a un- aprende de los videos porno, eso está malísimo también. Pero ese chavo, bueno, ese güey vio a un twink porque pues estaba joven, estaba delgadito y dijo pues de aquí, o sea, voy a coger, ¿no? Y él cogió a como dio lugar. Y para él también, en su mente era como, esto es lo que está bien. Es que a veces uno tiene esas... Pues sí, no sé. No es como por excusarlo, pero al final uno tiene como unas concepciones tan erradas de cómo deben de ser las cosas Ujú. que luego no... Luego crees que está bien en tu cabeza cuando en realidad no está bien. Sí. Pues esa fue una experiencia fuerte, pero sí me metí con ese güey. Me acuerdo que me enseñó su placa y decía US Army. Y es que al día siguiente venía Barack Obama. O sea, llegaron antes todos los... Todo su... Pero tú ya ahí tenías cuántos años, porque Barack Obama fue hace 21 años, Ajá, o sea, hace 13 años. Barack Obama fue presidente hace 13 años. Wow, qué fuerte. Sí, yo estaba recién llegado acá. Bueno, pero entonces no quiero tantas tragedias. Entonces ahora sí cuéntame una que hayas disfrutado de principio a fin. Bueno, primero también, obvio, ¿te gusta más ser pasivo que activo o no tienes? Pues creo que ser más pasivo, he sido más pasivo, pero ahora como que le saco más, o sea, como que creo que les gusta mi verga, entonces, pues no sé, ¿Quieren que te los coges? Te los coges. pues puede ser, aunque no lo hago tanto. ¿A ti no te pasa que, yo no sé, yo soy mucho de analizar la energía de la otra persona? Entonces, si el otro, no sé si puede ser absurdo o no, pero cuando yo siento que la energía del otro chico es más masculina que la mía, yo quiero que me coja. Cuando yo siento que mi energía es mucho menos, o sea, cuando la energía del chico es menos masculina que la mía, yo siempre me los quiero coger. Ya, pero es que porque tú eres como inter, ¿no? O sea, eres versátil sin Sí. problema. Pero es que depende de la energía que me transmite la Y a persona. mí me pasa que cuando hay una energía menos masculina, ya no me prende. Entonces creo que tiene que ser una energía más masculina para entonces que... Que te dejes coger. Sí. Pero eso también son como concepciones que uno tiene en la Claro. mente por la masculinidad y la feminidad. Sí, sí, sí. Es la heteronorma. Sí. O sea, que uno, aunque sea homosexual, progresista, Ujú. LGBT, marcha en junio... Siempre Pride. está el hombre y la mujer y ese rango es Sí. el punto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces cuéntame una experiencia que ya se haya disfrutado. ¿Por qué me acuerdo de las malas? Porque uno siempre se acuerda de las cosas malas que le hacen, de las buenas se olvida. Eso sí es lógico. Porque las malas son las que te hacen aprender. Claro. Las buenas también, pero las malas a la fuerza aprendes o aprendes. Una buena, pues a lo mejor... Ah, bueno, sí hubo buenas. Obvio. Sí. Yo creo que fue después de que corté con mi ex cubano, que me fui a Sodom. No, pero bueno, recapitulando un poco. Sí. Entonces en ese lapso de este policía te empezaste a meter con más gente. Sí. Ya, y hacías... No, y tuve un novio de una semana y que me rompió el corazón. O sea, yo estaba aprendiendo. Y este cuate me llevaba 10 años. O sea, Y ya lo ahí- conocí en un antro, nos Y ahí besamos. te ibas como, bueno, ya ibas a antros, a saunas y a todas estas cosas. ¿O no? No, fui después. ¿Y, ahí, y cómo los conocías a los chicos en esa época? En los antros, en la zona rosa. No utilizabas como cuando empezaban las redes sociales ni los chats, nada. Tú te ibas a los antros y ahí te los ligabas. Me los ligaba. Y sí, o sea, como que eso me los ligaba y... tenía un amigo que era mucho más hábil que yo era como más retraído y... Pero luego yo me iba a zona rosa así como para buscar coger o buscar... Ni siquiera coger, sino la compañía de una noche, ¿sabes? Como el abrazo, como
Es que yo me sentía muy deprimido. Solo. Porque además estaba solo en la Ciudad de México, que aunque es mi país, es una ciudad que puede llegar a ser muy agresiva y muy... No, todas las capitales son súper agresivas. Creo que México no es... Ciudad de México no es tan agresiva como otras, pero... Sí, uno acá se siente solo y creo que la Sí. gente a veces no entiende eso. Por eso yo... Bueno, yo también porque soy extranjero, siempre cuando veo a alguien en mi posición, siempre trato de cobijar a la persona más, no como, ay, me da lo mismo. Sí. Y entonces ahí empezaste a salir, a ligar, Ujú. entonces luego te encontraste con... Luego me encontré con... Bueno, pues tuve un novio que se llamó Mario, de una semana. Y luego mi segundo novio se llamó Mario también y él duró 7 meses. También se llamaba Mario. Sí, Qué fuerte. Eso es como una trae todo, sí. lo mismo. Ajá. Y además actores, porque mi primer novio había sido actor, mi segundo novio también actor, ay no. Y sí, bueno, ya tuve más experiencias. Y mi tercer novio, que fue Víctor, que fue con el que duré casi 4 años, pues fue con el que experimenté mi sexualidad más plena. Bien. Sí. ¿Y nunca pusiste el cuerno con los anteriores? No, Siempre fuiste así, súper fiel. hasta con Víctor, Wow. que me metí una vez a las cabinas de la sex shop que se llama Erótica. Ajá, tiene unas Dime. cabinas, te metiste ahí. Tiene unas cabinas. ¿Nunca has entrado? No. Ah, bueno, un día te llevo. Tiene unas cabinas donde pues es cruising todo el tiempo, ¿no? Y tiene cuartos, tiene como cubículos. Pero eso no es donde hacen como shows ahí, como en videocam y estas cosas, no. No que yo sepa. Ok. Tienen como cubículos en los que hay una pantalla proyectándose una película porno. Pero cubículos pequeños, o sea, de 2x2, o sea, una cosa súper pequeña. O más chiquitas. Y ahí pues solo me masturbé con otro chavo. O sea, en realidad creo que eso era. Pues sí, tenía como aventuras acá. Porque también me hacía falta el sexo. Ah, o sea, este Tenía novio que tú me 22 hablas años. vivía fuera de la ciudad y venía a visitarte. Sí, o yo iba allá. Pero acá también me hacía falta. Tenía 22 años. Claro. Entonces me hacía falta como... Te metías con macho. Me calentaba, ¿no? O sea... Pero no es que me metiera, sino como que me calentaba el cruising. Sobre todo el cruising es algo que me gusta y creo que disfruto. Ajá, como el ver a alguien, como caminar por la calle y ves que te cruzas con alguien y luego voltear, y si voltea pues ya como que se quedan parados y empiezan a acercarse y se pasan los teléfonos. Eso me gusta. Y eso me gusta ahora a mi edad porque te das cuenta de que sigue siendo atractivo. Es como un termómetro de... Sigo siendo atractivo. Sigo siendo atractivo, ajá. En el momento en el que no pase, pues ya va a ser así como... Bueno, Ya. va a pasar. Ya fue mi tiempo. Pero y bueno, con este chico entonces ya, con este novio entonces ya te sentías como sexualmente, ya decías como wow, sí lo Ya, disfruto. pleno, sí. Sí, con él disfruté mucho. ¿Y no sentías que te trataba diferente? Sí, claro. Es que sí. Él el cuidó trato. mucho también que no me doliera, porque él era activo. Y sí, con él tuve como o sea, ya como mis primeras experiencias sexuales, además en pareja, como más plenas. ¿Y con él duraste cuánto tiempo? Como 3 años y medio, 4. Wow. Es que luego él se ¿Y no le enfermó. pusiste el cuerno nunca? Sí. Sí, fue esa vez que te digo que me metí a una cabina de las de zona rosa. Y pues iba a Sodom también. ¿Pero ibas a Sodom y ahí tenías todo o solo era como irte No, a era masturbar? solo ver y masturbarme. Ver y masturbarte. Sí. Sí, me gustaba mucho ver. Y luego él se enfermó y empezó a bajar mucho de peso y pues yo lo apoyé mucho, pero se empezó a perder La comunicación. no, como Bueno, El erotismo. El erotismo, ajá. porque se puso flaquito, se enfermó. Creo que te he contado, ¿no? Ajá. Ujú. Que era insuficiencia Renal, ajá. Y ¿qué más?
Bueno, y en cuanto a experiencias así, bueno, ¿te has ido a saunas, o sea, has hecho tríos, orgías, o has sido más calmado, no, nunca te ha interesado? Pues orgías como lugares de encuentro a lo mejor, ¿no? Como, Pero que has estado con varias personas, o sea, como que tienes muchas personas alrededor. pues viéndome a lo mejor, viéndome como cojo o como me cogen. Y todos los Pero nunca demás. has tenido como gangbangs y ¿Cómo qué? gangbangs. ¿Qué es eso? Que hay muchos chicos que te cogen a ti. Ah, no, eso no. O sea, siempre has tenido experiencias como que tú estás cogiendo con alguien y enfrente tuyo tienes a otra persona viéndote y el otro Te te ven, cogiendo. ajá. Pero nunca has como interactuado con varias personas, ¿no? No, sí tengo un amigo que creo que donde fue en Suecia, creo que se me fue a un sauna Ajá. y se formaban los tipos para cogérselo. No, yo no. Siento que es pues Sí, hasta muy yo arriesgado. tampoco, muy arriesgado. Aunque tengan condón y todo, pero ¿Y tríos has hecho? Sí. no tampoco. O sea, de que yo me meta con 2 personas. o con una pareja o algo Ajá. así, no. ¿En serio? Bueno, qué loco, porque yo... O sea, ha sucedido a lo mejor casualmente en estos lugares de encuentro, pero donde uno se coge al otro y yo como que me masturbo, pero Pero no es- nunca los 3. o uno se coge al otro y el que está haciendo el pasivo me le está mamando, Bueno, Eso. sí. pero nada más. O sea, no sé, creo que es algo que tengo pendiente, como experimentar los tríos. Ajá, como... Y no ni siquiera en lugares de encuentro, sino, no sé, en tu casa o en la casa de ellos. No, eso no, Nunca. no ha pasado. Ni 4, ni... Bueno, pero es que al final también, pues, en estos sitios, pues, tienen de todo y... De todo y... Sí, de todo y mucho, porque... Pero, ¿sabes? Siento que soy más como de uno a uno. Yo, como que no me hallo tanto como con más personas. Bueno, yo también, yo soy muy 1 a 1, pero sí he tenido tríos y muy buenos tríos. Yo. Pero es muy difícil, o sea, el punto es como la comunicación. Yo siempre lo he dicho, mis mejores tríos han sido con parejas de novios. Porque ellos dos, o sea, los dos están tan concentrados en mí, o sea, la atención está en mí porque yo soy el nuevo, que fluye la comunicación. Claro. Yo una vez lo intenté hacer como con 2 personas, 2 amigos y yo, no fluía la cosa. Entonces puede ser así, o puede ser que no. Que todo es muy varía, no sé. Sí. Pues no sé, es algo que tengo pendiente. Sí me gustaría hacerlo por experimentarlo. Sí. Bueno, y ahora sí, en medio de todo esto, creo que la historia del cubano, esa sí creo que me la he hecho. Bueno, de tu novio cubano, pero también del otro cubano. Bueno, y de antes- los otros cubanos. Antes de mi... Bueno, en La Habana estuve con 2 cubanos. O sea, con uno que era... Pues era negro, así... Además me encantaba porque las sábanas de la cama del hotel eran blancas. Pero o sea, se estaba quedando o sea, llegó a tu habitación. O tú llegaste a su habitación. Nos conocimos por el festival al que fui. Y entonces... No fue ni por aplicación ni nada. No, además en Cuba ni había internet, o sea... Bueno, sí, ahí no hay internet. O sea, ahí te ibas al malecón y donde están como los prostitutos y tal. Sí, sí, hay muchísimo cruising ahí y hay una avenida que se llama G, donde también hay güeyes que se masturban y así a la luz del día y... O sea, también una onda muy caribeña, ¿no? Muy de la costa. No, y sin internet, o sea, imagínate. Sí. Sin Grindr. Sí, no había eso. Ahorita no sé cómo esté, pero cuando yo fui no había internet. Ah, entonces tú fuiste y te viste con el chico y se gustaron. No nos vimos, nos conocimos porque éramos parte del festival. O sea, él estaba formando parte como de otra agrupación. Ah, Y ok. y ahí nos vimos, se llama Bernardo. Con una voz maravillosa y O sea, ya tú lo habías visto y como, wow, este chico está guapo. sí, con una piel increíble, unos ojos. Creo que era más pequeño, más chiquito que yo. Ajá. Y con un cuerpo muy lindo, pero ya ves que son naturales. Bueno, así también como tú, como la genética o como los del Caribe, ¿no? Sí.
Y y acordamos en que nos quedáramos juntos esa vez. Y él se quedó en una cama y yo en la otra. No cogimos. No cogimos. La verdad es que no pasó nada, pero sí nos masturbamos. Y lo que me gustó mucho, me pareció una cosa bellísima. Además de que él era muy bello. Ajá. Él era mayor que yo, me llevaba como 15 años a lo mejor. Era que O sea, ¿ya tú tienes cuántos años? ¿20, 30 o no? yo tenía 8. 27, 28 Okay. años, ajá. Y él ya tenía como 35, o sea, sí. Bueno, a lo mejor no, tenía más, como 37. Sí, me llevaba como 10 años, no era tanto. O un poco menos. Y fue que lo vi así en las sábanas blancas y él como pues era un mulato guapísimo. Uh-huh. Lo vi así en la cama y dije, qué belleza, ¿no? Y además su piel suave. Pero no nos animamos, como que no fluyó que cogiéramos. Eso pasó una vez. Y la segunda vez, bueno, el segundo tipo con el que estuvo en La Habana. O sea, con este ya no hiciste más nada. No pasó Y fue nada. solo una vez. Fue solo una vez y nos vimos un par de veces, pero para comer. Pero como no fluyó la onda sexual, como que yo ya no me interesé. ¿Pero y por qué no fluyó? Porque él no quería coger, o sea... Él no tenía la actitud de Ni querer siquiera coger. sé si era homosexual, Tavis. Pues ya ves que los cubanos... Bueno, sí, que también con ese machismo y... No, pero porque quieren salir de la isla son capaces de meterse con un hombre. Sí, es verdad. Entonces... Pero él no era prostituto, o sea, no era prostituto, pero pues a lo mejor dijo... No, y luego me mandó mails, ¿no? Porque sí había internet, pero en ciertas zonas. Uh-huh. Y que yo era el amor de su vida y tal. O sea, lo que él quería era que yo me lo trajera. Que tú lo trajeras. Wow. Sí, que a veces ni siquiera son gays solo porque Sí. es el... No, y eso lo he visto en muchas como en 2 películas cubanas. Uh-huh. Eso, y que incluso las mamás saben eso y sí, que te saque de aquí. Claro. Wow, el gringo que tiene dinero. Fresa y chocolate, creo que hay una película cubana que se llama así. Wow, muy bonita. Sí, qué fuerte. Sí. Bueno, entonces este otro, ¿cómo lo conociste? Fue en un lugar donde comíamos. Ni siquiera sabía, o sea, a lo mejor ni siquiera son gays, ¿no? Pero él estaba ahí comiendo. No estaba guapo, pero pues era un mulato alto, con cuerpo. Y yo pedí de comer, él me dijo que me invitaba y él pagó mi comida. Eso me llamó la atención, ¿no? Porque dije, bueno, pues Ajá. yo le voy a tener que pagar la comida porque a Bernardo, al primero, pues yo le invité cosas. O sea, yo le invité a comer, a cenar, le regalé cositas que traje de México. Y ese cubano no me pagó a mí. Bueno. Y ya desde ahí como que se agarró acá el paquete, ¿no? Así. En plena... Y yo me estaba quedando en una casa en El Vedado, que es un barrio muy bonito de casas antiguas. Es así como la colonia Roma, Uh-huh. ¿no? Como de casas antiguas, así la Condesa. Y y ya él me dijo, ¿y qué? Entonces, ¿dónde te estás quedando? Y vamos y no sé qué. Y ya pues fuimos, nos metimos y ya pues cogimos, no sé, como que nos besamos, pero tampoco la cosa como que fluyó muy bien. O sea, no fue algo placentero, porque me puso una acogida también. O sea, era muy agresivo. Que yo no disfruté, y es que también estaba muy grande. Él estaba grande. Y ya pues terminamos de coger. Creo que yo sí me vine, él también se vino. Pero yo fui al baño. No. Él se salió y el condón estaba lleno de sangre. Pero no estaba roto. No estaba roto. Se salió y el condón estaba lleno de sangre. Y me dijo, a Cuba no se viene virgen. Y yo dije, estúpido. O sea, ya lo quería correr. Pero sí le dijiste estúpido. No le dije nada. O sea, ya él se estaba bañando o no sé. Y yo pues me estaba limpiando porque me salió sangre.
A cubano se viene virgen. Pues entonces no te gustó tanto. No. O sea, me vine porque pues ya tenía la verga adentro y dije, pues ya de una vez. Y ya de ahí, eso fue en ¿qué? 2014. Y en 2017 fue que conocí a mi novio cubano. Pero pues él fue un fiasco, la verdad. Pero bueno, ya de él sí te enamoraste. Nada de él sí me enamoré. La pasaste bien. Me gustaba que era cubano. Hubo cosas que pasé bien y otras cosas que pasé muy mal porque me maltrató mucho. Sí. Pero bueno, también disfrutas, o sea, sexualmente sí disfrutaste mucho también. Al principio sí, pero luego me empezó a negar el sexo. Y eso me enloqueció. Porque era muy feo tener a un hombre que tú... O te sea, gusta y que te tú diga deseas junto a ti. Y que... Hubo una vez, una madrugada, que yo como que me empecé a calentar y lo empecé a tocar. Y le toqué la verga y él agarró mi mano y la hizo así, la aventó. Así. Él estaba conmigo por interés porque acababa de cortar con su novio, no tenía casa, nada. Y entonces, no vivía aquí, era extranjero. Sí vivía aquí, pero había quitado toda su casa porque se había separado de su pareja. Entonces... Sí, a mí también, yo tuve un novio que también me hizo así, que me decía que no. Y me acuerdo que él era muy, o sea, él fumaba mucha marihuana y yo en esa época también era súper fumón. Entonces era como, no sé, bueno, tú dices que no fumas, pero cuando fumas marihuana que te excita más. Y sí, yo tenía unas cogidas fumando marihuana que es como, wow. Ya no me gusta, pero en esa época sí. Y recuerdo que nosotros fumábamos, yo iba mucho a su casa, prácticamente vivía en su casa. Y fumábamos mucho, claro, luego de que fumaba yo me excitaba muchísimo y luego él me decía que no. ¿Tú sabes lo que es dormir con alguien? Así igualito, así como tú sabes lo que es dormir con alguien y que tú quieras y como que quieras intentar y la persona no y no. Ya no podía dormir, o sea... Y ahí es cuando yo digo como que la otra persona no tiene los huevos para decirte como, ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo, no me gustas, no me excitas, sí. Ya es mejor que te vayas para tu casa y ya. Sí, pero él ya vivía conmigo. O sea, y la cosa es que él me propuso que viviéramos juntos. Me dijo, ¿por qué no vivimos juntos? Y fue cuando renté un... O sea, pero entonces tú dices que todo eso fue por interés. Claro, porque él necesitaba precisamente lo que le di. Lo reconstruí porque él estaba hecho mierda. Le di contención, lo escuché, lloraba, tal, me contaba de su ex. Fue lo que hice. Y él se fue a Panamá y cómo me quedé yo hecho mierda. Pero ¿y en qué momento cambió todo? Como que ya tú sientes que no le gustabas a él. ¿Tú crees que fue por algo en particular? Porque dices que Es que él decía que quería abrir la relación, que prefería una relación abierta. Y yo no estaba seguro de eso. Yo me sentía muy inseguro con una relación abierta porque pensaba que pues se iba a ir. Ajá. Y entonces como que él me metió muchos fantasmas porque Ferdi, ¿te suena? No. Uno de los DJs que viste el sábado pasado. Uno rubio. Flaco, alto. No, es que no lo vi, pero bueno, yo creo que lo he escuchado, ajá. Lo viste porque estuvo en esa fiesta. Ajá. Bueno, según vi, estuvo en esa fiesta, Ferdi. Ese güey, cuando yo conocí a este cubano, vivía a la vuelta de su casa. Y cogían. Con tu novio cubano. Y tú te diste cuenta. Y él me decía, yo tenía un vecino, ya cuando andábamos me decía, yo tenía un vecino con el que cogía muy bien. ¿Por qué no lo invitamos y que nos coja a los dos? Y yo no me sentía seguro con eso. Entonces una vez él bajó Grindr, iba a venir un tipo, yo le dije que pues mejor no viniera, si estábamos los dos ahí, pues que no hacía falta, eliminó la aplicación, se enojó, se molestó, hizo una pataleta. Y luego otro día volvió a bajarla, me dijo que iba a buscar al güey porque Ferdi tiene una vergota. De hecho está en Grindr y así se anuncia XL for XL. Tengo que verlo, pero yo lo he escuchado. Alguien, no sé si fue que estaba hablando con mi roomie, que también hablaban del DJ. Sí, es un tipo súper guapo. Pero no es un rubio. No es guapo.
Creo que no es guapo ya. Ah, no. Pero no es un rubio drogadicto. blanco, no. Es blanco, de ojos ¿Rubio? claros. No sé si es rubio, probablemente pintado, pero más bien castaño, pero sí es blanco. O sea, tiene pinta como extranjero. Puede ser, sí. Bueno, no sé si estamos hablando del No mismo. está mamado, está flaco más no, bien. entonces no. Está flaco, como tonificado quizás un poco, Ujú. pero la cosa es que sí, pues está XL, ¿no? Entonces él me metió Pero, mucho ese fantasma. pero tú con tu novio sí fuiste versátil. ¿O fuiste solo pasivo? Con el cubano, Ajá. no, sí fui versátil, porque él también quería que se lo cogieran. La cosa es que O sea, el punto empezó a cambiar porque él quería abrir la relación y tú no querías. Ya ahí empezó el problema. él quería abrir la relación, pero al mismo tiempo yo creo que él buscaba un hombre como más viril, y yo no era en ese tiempo así. O sea, yo más bien quería que me contuvieran, que me cogieran, que me dieran amor, tal. Y él quería, pues quizás lo mismo, ¿no? Entonces, una vez Pero me eso dijo... nunca lo hablaste con él. No, hasta una vez que me dijo, es que creo que eres muy pasivo y yo tengo derecho a que me cojan también. Pero él iba muy seguido a Panamá y salía a Europa y tal, porque él trabajaba para la UNESCO. Entonces estoy seguro que él tenía sus aventuras también, Claro. ¿no? Y fue una vez que vino, que ya pues fue casi para terminar. Había pasado el terremoto del 17, estábamos muy sensibles. Bueno, aquí, bueno, él no, porque no lo vivió aquí, pero yo estaba muy sensible, tal. Y fue una noche en que nos peleamos, que yo le grité muchísimo y él se fue a dormir al sofá y luego regresó a dormir a la cama. No me acuerdo cómo estuvo bien, pero me dijo, tú eres muy pasivo, eres un pasivo con lugar, así me puso, eres un pasivo con lugar, con cara de víctima. ¡Ay, qué HP! Me dijo eso. ¡Qué hiriente! Fue un hijo de puta. Ay, sí, yo por Me dijo, eres un... ahí el mismo punto. Yo no puedo ser tan cruel con alguien, no puedo. Me dijo, eres un pasivo con lugar, con cara de víctima, eso es lo que eres. Y tú eres un aprovechado de mierda. Me dijo eso, Tybis. Yo me sentí mierda, o sea, Claro. mierda embarrada. Ya fue No, mierda. lo peor que me Mierda, sentí. pleno sol del día. Sí. O sea, ya fue lo peor que me sentí. Y me senté en la cama, así me puse en cuclillas y le dije, creo que esto ya fue. Le dije, ya te vas a ir. Y me dijo, sí, mañana ya recojo mis cosas y me voy. Eran las 12 de la noche. Le dije, no, te vas ahora ya. mismo. Exactamente. Y se puso a llorar y recogiendo sus cosas y no sé qué. Yo le hablé a mi analista, le escribí a una amiga, me dijo esto, porque yo lo deseaba, ¿no? Yo lo que quería era coger con él. Sexual, y como él no solo quería, sexo, o sea, yo lo deseaba porque me gustaba. Pero él me rechazó y me dijo, eres un pasivo con lugar, con cara de víctima. Entonces me lastimó tanto y le dije, te vas ya. Pero como era tan noche, o sea, él empezó a recoger sus cosas y tal. Como era tan noche, mi psicoanalista me dijo, deja que se quede en el sofá. Bueno, sí. Y Sí, porque tú no eres un y que se vaya HP mañana como temprano. él. Exacto. No, y lo vio un poco por mí también porque, o sea, él se va con sus cosas, se iba a quedar en la calle porque no tenía nadie más. Sí, pero ahí el punto, si hubiera sido él en tu posición, ¿crees que te hubiera echado y te hubiera sacado? Tal vez sí, Tal vez sí, porque él sí es así, sí. pero tú no eres así. Y yo le dije que se quedara en el sofá. Y en la noche se pasó conmigo y cogimos. Pero fue un sexo, Tybis. Bueno, y ahí el punto, yo nunca he tenido sexo así como de pelea y reconciliación, ¿qué tal? Pero no fue de reconciliación ni siquiera. O sea, fue que él llegó llorando y me dijo que se arrepentía por haberme dicho eso. Y me cogió. Pero sí lo disfrutaste. no, yo ya tenía un dolor aquí. O sea, yo ya me había hecho mierda. Ya. Sí, ya. Y al día siguiente se fue. Y yo tenía un concierto a la semana que yo no sé cómo pude cantar. Sí, fue una cosa súper dolorosa.
Y luego fue cuando él me buscó, que te conté que me buscó y me dijo que había comprado un libro con mi tarjeta y yo lo dejé en visto, pendejo. Yo no puedo ser así, nunca. Yo creo que todos mis ex pueden decir que fui un tonto, que no sé, me dieron 3 vueltas, como diríamos allá, pero nunca pueden decir que yo fui un hijo de puta. Nunca. Nadie puede decir que yo fui así. Y prefiero que nunca lo digan. Y eso a mí antes me hacía sentir mal. Como, ay, es que yo soy el tonto, yo soy el pendejo, yo soy el no sé qué. Y luego hoy digo como, pues es que yo soy así, yo no soy malo, yo no soy una mala persona. Es como... No, ese güey sí fue un hijo de puta. Y bueno, ya para cerrar... Sí, porque ya nos extendimos mucho. Ya para cerrar, ¿qué crees tú que te hace falta hacer que no has hecho? ¿Qué me falta hacer? Ajá, sexualmente hablando. ¿Qué te falta hacer y no has hecho? Me gustaría hacer un trío. Ajá. Y fluir mejor, o sea, fluir como bien en un trío. Pero sinceramente, lo de los gangbangs y todas esas cosas no te llaman la atención. No, creo que no. Es algo que me pone... O hacerlo, no sé, en una playa, en un sitio público. Pues creo que no, porque creo que ya lo hice en un antro. En el Tom's, que está en Insurgentes, o estaba en Insurgentes, en el cuarto oscuro. Sí cogí varias veces. Ok. Como que eso de, sí, que has tenido muchos cruising, entonces como que ese aspecto ya tú tienes tachado. Pero el cruising me sigue gustando, o sea, sigue siendo algo que me gusta. Incluso en el baño del gimnasio es algo que me gusta. Y más allá del morbo, es algo como que reafirma la autoestima de uno, ¿no? Como... no sé. Pues yo no creo que la autoestima, creo que es más que todo como el ego, ¿sabes? El ego. El ego. Y que te digan, ay, estás bien guapo, o qué bonitos ojos, o tu sonrisa, o no sé. Pues ya te quedas así con una dosis de ego para 3 días. ¿No? Pero entonces como que cosas así, solo tríos y ya. Tríos. No eres como de sadomasoquismo ni nada de esas cosas. No. No, nunca ha sido lo tuyo. No, el dolor creo que no me late. Fisting tampoco. Y a lo mejor Y tampoco, creo que ser un como poco en más drogas y en drogas tampoco te llama la atención. No. Sí, que igual, sí, que cada persona tiene sus gustos, ¿sabes? Como sí. Hay gente que le encantan muchas cosas. O sea, no quiere decir que no lo pruebe alguna vez, a lo mejor lo pruebo. No, pero es que si no te llama la atención, ¿para qué? Pero como para tener más sensaciones, ¿sabes? Eso puede ser que lo pruebe. Pero quiero probarlo con alguien con quien me sienta seguro, con un amigo cercano que me cuide, que, ¿sabes? Sí. O sea, así como cuando fumé marihuana y que me malviajé y estaba ahí alguien para decirme, no, tranquilo, tal, eso. Bueno, y ya por último, para cerrar. Sí. Ay, bueno, a mí no me gusta ese papel como, ¿qué consejos darías? Pero sí. Sí, como, ¿qué consejos le darías a alguien? No sé, a alguien que está iniciando. Ajá, o que pasó por las mismas cosas que pasó, como si tú te estuvieras hablando a ti antes. Como a ti a tus 20 años, a ti a tus... Sí, más que todo a los 20, ¿sabes? Que a mí me parece que los 20 son como la edad... O sea, como una edad clave donde uno a veces está muy preocupado por ciertas cosas y muy acelerado y muy apresurado. Pues que a pesar de todo cuiden su corazón y cuiden su autoestima. O sea, que no vale la pena. Alguien que te maltrata jamás va a valer la pena. Ni por una súper buena acogida. No, ni por una buena acogida, ni... O sea, alguien que te hace sentir mal no vale la pena. Y eso que, pues que eres hermoso en toda la extensión de la palabra. Nadie tiene que venir a validarlo. A validar exactamente tu belleza exterior, pero sobre todo la interior, que es la que al final creo que la que terminamos esperando a ser validada, ¿no? Uh-huh. La aceptación. Sí.
Bueno, gracias por tus historias. Va. Gracias a ti.